grabamos. Entonces empezamos con la grabación Sí, y te agradezco también el hecho de que me hayas regresado el consentimiento informado, porque eso también se va para la tesis y es un poco como para que tú estés eh, como, no sé si protegido, pero por lo menos que sepamos que la información que tú me vas a proporcionar se va a manejar de manera confidencial y que todo va a ser estrictamente entre tú y yo y obviamente en caso de difundir o en caso de publicar más bien la investigación, pues se va a cambiar el nombre, todo lo que venía en el consentimiento informado, ¿no? O se ah, va a omitir el nombre. Más bien yo se va a omitir el nombre. entiendo la confidencialidad, Ajá. pero también soy investigador, Ok. entonces de pronto sé que, o sea, entiendo la investigación tiene que ser así formal y que la recabación de datos implican estas condiciones porque a veces, muchas veces, pues los entrevistados están en una situación vulnerable o sensible y hay que protegerles, ¿no? Así Pero es. pues hoy, digamos que no me, sí, sí, en este momento sí me considero muestra, pero soy investigador y no tendría yo problema en que sea puesto, porque no, más bien me interesa como muestra y contribuir de manera más directa, porque he estado del otro lado desde la participación, observación participativa, ¿no? O la participación activa, recabando datos, ¿no? Y lo entiendo pues porque lo planteas, pero también quiero que sepas que soy investigador, sobre todo Ok. sobre estas materias y que no tengo tampoco ninguna objeción yo particular que esto sea usado para directamente para la investigación, ¿no? Ok. Súper. Muchas gracias por aclararlo y por compartírmelo, que eso me hace, de alguna forma, independientemente de la protección y todo, me hace sentir todavía mucho más cercano a ti y tu interés en que esta información pues, pueda ser manejada y difundida pues, con toda tranquilidad, ¿no? Entonces, gracias. Gracias por esto. ¿Te parece si comenzamos con las preguntas? Sí. Sí. Súper. Fíjate, la primera pregunta que me gustaría plantearte en esta entrevista es, ¿cómo es que tú, Omar, como psicoterapeuta, identificas las manifestaciones clínicas del trastorno de ansiedad generalizada, TAG, así le podríamos llamar a lo largo de la entrevista, y durante los procesos de psicoterapia? ¿Cómo identificas esas manifestaciones y qué características crees que son las más relevantes para identificarlo? Ah, está extensa la respuesta. Es el chismecito que te digo, el chismecito bueno. Sí, sabe, un poco está extensa porque me llevas a hacer un ejercicio que lo he hecho de manera empírica, ¿no? Ok. O en Ujú. la revisión eh, consecutiva de diversas características y entonces, claro, por experiencia llega un paciente o pacienta, no sé, un cliente o clienta, no sé cuál sea tu perspectiva sobre esos tópicos, Ujú. pero yo les llamo pacientes, ¿no? Entonces, bueno, me voy Yo a también. decirlo seguir en esta entrevista, pero también para Ok. que se que hay Sí, sí, toque. sí. Bueno, Sí, sí. eh, gracias a la experiencia que he podido adquirir, cuando un paciente llega, eh, eh, puedo identificar efectivamente esto. He desarrollado, claro, una habilidad no, no escrita, no metodologizada, no estrictamente dispuesta para, pero inevitablemente reconozco que tengo esta habilidad, ¿no? Y puedo eh, considerar si lo que atraviesa el paciente o la paciente cursa por alguna manifestación de ansiedad antes que otra cosa, ¿no? Eh, un dato así como muy claro para mí, que sí es como el primer foco
rojo más que rojo, más bien es un foco orientador, porque los focos rojos no aparecen realmente hasta que veo una situación de riesgo, ¿no? O percibo una situación de riesgo, pero este es solo una lámpara que me orienta y ese dato clínico es la fantasía catastrófica, ¿no? Mm, Es como justo sí, es como el hilo que va a hilvanar un montón de características que están hilvanar, tejer, amarrar, diría mejor dicho, ¿no? Amarrar un mm, montón de otras características o peculiaridades que va expresando y manifestando, porque en algunas ocasiones no hay una expresión consciente, hay una expresión del cuerpo que no es consciente en el paciente, ¿no? Y entonces a eso más bien yo le llamo manifestación. mm, Ah, pero sí, digamos que el hilo conductor, de pronto para que yo me oriente en un proceso ansiógeno o de tipo ansioso, es la fantasía catastrófica, que va muy de la mano con futurismos generalizados, que pueden o no ser catastróficos, eh, y están siempre generalizados, amplificados, ¿no? O sea, las dos cosas, tanto generalizados, o sea, no hay ningún límite o contención de ese futurismo, y al mismo tiempo están amplificados, ¿no? mm, Algo malo que va a pasar, claro, en la fantasía, en un futuro, va a ser enorme, ¿no? Como el fin del mundo. Digo, creo que justo esa es una clave de una cultura ansiosa como la nuestra, ujú, una cultura occidental ansiosa, que fantasea mucho con un fin del mundo y lo ha puesto en diversos escenarios, en diversos lugares, en diversas manifestaciones. Y siempre es una generalidad ambigua, ¿no? El fin del mundo no es una posibilidad concreta ni tiene anclajes consistentes con ese futuro, ¿no? mm, Porque incluso, pues cualquiera podría decirme ahora mismo, si me estuviera escuchando otro que no fuera tú, ¿no? Como, ¿y el cambio climático qué? Bueno, es que no es eso tampoco, ¿no? El cambio climático es un desarrollo del deterioro o el deterioro mismo desarrollándose desde hace un tiempo y que no vamos a ver su culminación como el fin del mundo, ¿no? Así como de chin, hasta aquí llegamos todos. No, pues no, eso es una progresión. Iremos sufriendo las consecuencias de ese cambio climático, pero igual y no alcanzamos a verlas nosotros, ¿no? Esas consecuencias. En fin, puse este ejemplo para hablar como de que es general y que está amplificado. Lo amplificado es cualquier cosa, se va a cualquier lugar. Entonces, el hilo, diría yo, ahora que me llevas a hacer este ejercicio, muy buen ejercicio. muy bueno, de hecho, el hilo es la fantasía catastrófica, el futurismo exagerado y amplificado, sin anclaje en la realidad existente del momento actual, presente, ¿no? Y después de allí ya me iría como a estas expresiones o manifestaciones, expresiones, que sería lo que acabo de decir, pero también hay otras como eh, la autodiscriminación o el autoprecio en alguna cualidad del ser, ¿no? De la persona, del paciente, ya sea física, mental o emocional, ¿no? Sentimental. Moral también, social. Hay una especie, una autodiscriminación que no coteja, también está dentro de, cuando digo que no coteja, digo que no tiene anclajes en la actualidad, ¿no? Está muy puesta, le llamaría prejuicios o especie como de experiencias inconclusas, justo, ¿no? Experiencias Mm, inconclusas
O prejuicios, no solo cognitivos como experiencias obsoletas ya, también construidas, pero más bien como prejuicios. Es que sí habría, ya poniéndome muy gestaltista, la experiencia obsoleta trae un prejuicio, pero es un prejuicio encarnado, me parece, ¿no? Que no está puesto en la cognición exactamente, sino como una experiencia que no, o incluso ni siquiera puede ser un prejuicio, puede ser completamente una experiencia de vida que viene moviéndose constantemente y que no logra hacer gestalt con la actualidad, ¿no? No, más bien, este sí es un prejuicio sobre algún tópico, como para decirlo rápido, hoy todos nos pasa, todos los que tenemos ansiedad, vamos al Google, ¿no? Ahí San Google que nos ilumine y nos dice cosas y nos genera un prejuicio. Y si no logramos articular esa idea, porque ni siquiera sería idea, ese concepto o ese margen que nos está dando San Google, si no logramos articularlo creativamente con lo que va ocurriendo, se vuelve un prejuicio, una muletilla bastante caprichosa, fea, hiriente, eso creo, ¿no? Hiriente. Es decir, nos sirve para herirnos Mm. ese prejuicio. Y eso habla de una necesidad ansiosa por explicar algo. Quién sabe qué, pero algo. Y después vendrían ya las manifestaciones corporales que son muy variadas, dependen del individuo que las está manifestando. Morderse las uñas, arrancarse, o sea, casi siempre son retroflexiones, evidentemente, ¿no? Casi siempre. O más bien yo no, ahora mismo no pienso como, bueno, es que sí, de pronto hay proyecciones, poniéndome otra vez muy gestaltista, ¿no? De estas manifestaciones corporales, pero sobre todo en los trastornos, por ejemplo, de naturaleza alimentaria, ¿no? Allí es donde hay muchas proyecciones. Eh, y un poco en los trastornos de los límites de la personalidad también alcanzo a ver como proyecciones del cuerpo en otro. Pero en general son retroflexiones, morderse las uñas, jalarse los pelos, a rascarse. Y luego viene la somatización que puede avanzar a un lugar de mucho riesgo, incluso peligroso. Sí he notado cómo va avanzando la somatización y lo que comenzó como una manifestación de tipo nerviosa, así incluso, así le llaman los médicos, ¿no? Es una dermatitis. Avanza hasta que se vuelve de verdad una situación de la piel grave porque se infecta, o esto que era una dermatitis se vuelve una psoriasis. En fin, va avanzando y se van complicando las situaciones de somatización. Entonces, las manifestaciones ansiosas, clínicas, ya pues todas las veo en el cuerpo, la mayoría, y estas otras que son de orden cognitivo, pero que agarran también lo moral. O sea, finalmente la persona llega con todo, ¿no? No está clasificando cosas como yo ahorita. Llega con todo y lo avienta. Y entonces, y claro, lo avienta porque es su necesidad. O sea, también me doy cuenta de eso. Hay una necesidad en cualquier otro tipo de situación también, pues, ¿no? O por algo está buscándose un apoyo de tipo emocional. Pero el ansioso tiende o quiere escupir, quiere soltar algo rápido, rápido. Eso es, yo digo avienta, iba a decir vomitar, pero no, porque también una característica de la ansiedad también, pero no es de la ansiedad nada más, ahí sí, por eso no la metí. Es como una represión que hay por allí, como de hacerme cargo de todo, ¿no? Eh, de todo, incluso están los que se hacen cargo de todo, pero alcanzan a decir lo que me sea posible, ¿no? Pero de todas maneras hay como
no es cierto. O sea, no es cierto en el sentido del prejuicio otra vez, ¿no? Como una sobreresponsabilización. Sí, esa sería justo la palabra, Ok. ¿no? Sí, hay una sobreresponsabilidad. Esa sí sería, me faltó, es justo una característica de ahora que tal cual, porque sí, la cargar con todo no es solo del tag, no lo veo, no lo he visto nada más en el tag, ¿no? Está en otras situaciones. Pero sí, la sobreresponsabilización es así, creo que es también una manifestación cognitiva, moral del tag. Creo que eso. Y bueno, otra vez, el hilo conductor, el hilo que va amarrando todas estas características, pues sí es la fantasía catastrófica, ¿no? En muchos lugares, o sea, muchos tópicos del ser, se pone esta fantasía exagerada, Ujú, amplificada, generalizada. ujú. Y fíjate que esto de la fantasía catastrófica yo lo veo como una especie de proyección también, ¿no? Que lo mencionaste. Porque al final es algo que está afuera, pero que está pasando adentro también, ¿no? Y lo ponemos afuera de lo que está adentro, que se vive como caótico, ¿no? Claro, sí, tienes razón en ese sentido. Sí, fíjate, no lo había considerado, pero claro, es una super mega proyección sota. Total, así es la más. Claro, sí. Y fíjate, con relación con estas manifestaciones que me compartes, que son muy interesantes, ¿no? O sea, las fantasías catastróficas como asuntos inconclusos, a lo mejor una especie de proyección e incluso de sobreresponsabilización, lo que me compartes. Ujú. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas, ya que las tienes enfrente, ya que dices, ah, están las manifestaciones, ¿no? Es ansiedad, o quizá también otro trastorno, pero suena mucho como ansiedad. ¿Qué estrategias terapéuticas utilizas para poderlas abordar o para abordar estas manifestaciones clínicas, ¿no? Es decir, ¿cómo decides y también de qué forma decides cuál es la más adecuada con cada paciente que atiendes? Ah, tengo otra vez la habilidad, ya está, ¿no? Ya me doy cuenta que ya la tengo por la experiencia. Y entonces, al hacer contacto con el paciente, me empiezo yo, o sea, Ujú, respiro para poder atender, estar con él, acompañar. Y, y ahora que lo estoy diciendo, otra manifestación justo es la respiración, ¿no? Pero claro, ok, la respiración tiene un montón de modulaciones que no terminan de decir si eso es un tag o es otra cosa, ¿no? Entonces, no la pondría yo como un parámetro clínico, pero sí diría que es también una buena lámpara, ¿no? La respiración. mm, ujú, Eh, bueno, yo respiro para hacer contacto y acompañar y me, me da interés a mí saber, claro, no lo voy a saber en este recurso del contacto y fenomenológico, pues, ¿no? Como herramienta terapéutica. ¿Qué voy sintiendo yo cuando me va contando sus cosas, ¿no? Cuando se va abriendo a mí y me quiere compartir eso que va atravesando? ¿Qué voy sintiendo yo? mm, Y entonces, mi primer gran herramienta, pues es mi propia sensibilidad para poder distinguir más o menos qué sentimientos, qué emociones estoy experienciando con esa persona en ese momento, ¿no? Y por supuesto hago reflejos simples para ir constatando que sí, efectivamente hay una recepción del sentimiento
si no atinado, pues sí atinado, ¿no? Digo, yo lo nombro de una manera y le pido que me corrija o que me oriente, o que incluso él o ella mismo los nombres, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, te encuentro melancólica, me siento melancólico cuando te escucho, pues ya ahí está el reflejo simple y pido la retroalimentación. ¿Es así? ¿O tú cómo lo nombras, no? Y bueno, cuando pongo la palabra, pues ahí está esto de los polsters. Hay un insight emocional, un darse cuenta emocional que abre una puertita. No diría que una puerta, porque claro, la situación ambigua ahí está en el fondo, ¿no? Pero abre una puertita que al menos habilita la confianza. Creo que justo después de sentir yo hacer el reflejo simple, habilitar la confianza, porque una de las grandes dificultades, me he dado cuenta del TAG, es la falta de confianza en uno mismo. Y es una confianza organísmica, ¿no? Bien fuerte. No, no quisiera yo dejarla en una confianza de orden moral, como que sí es también, pero va más en el cuerpo. O sea, es una confianza organísmica que está situada en el cuerpo y que no es que no haya confianza, ahí está, solo que hay que habilitarla, hay que rehabilitar la confianza y de pronto cuando yo doy este reflejo simple de yo estoy sintiendo tal, tú como lo escuchas, es así, y hay una identificación con lo que yo digo, se abre una pequeña puerta, ni siquiera puerta, diría una ranura, porque otra vez el fondo es Mm. caótico, como dijiste, y hay una confianza soterrada, subsumida, subyugada, escondida, reprimida, y entonces abre una ranura porque no vaya a ser, ¿no? Claro. Entonces Que me creo pierda. que exacto, creo que como las primeras herramientas terapéuticas, pues es esto, yo qué siento cuando tú me cuentas esto, tu paciente, claro, no tú, Juan Carlos, yo qué siento cuando tú me cuentas esto, luego el reflejo simple para orientar que sí y empezar a habilitar la confianza, ¿no? Ya después de eso, pues sí, ya es ir hacia la particularidad de ese individuo, lo que va atravesando, sus relaciones familiares, sus relaciones sociales. Y esta sensación de pronto que para mí es súper valiosa de regresar al cuerpo, constantemente regresar al cuerpo. Los pacientes, todos los que atravesamos TAG, pues siempre nos vamos a la cabeza. Somos súper mentales o pues la misma cosa de la fantasía, pues es una Ujú. imaginación. Entonces, regresar al cuerpo, regresar al cuerpo, regresar al cuerpo, las veces que pueda, las veces que me lo permita el paciente, porque hay pacientes que justo su ansiedad es rechazar al cuerpo, ¿no? Y desde allí la cosa, o sea, para mí, pues, desde mis herramientas terapéuticas, para mí es complicadísimo ese tipo de paciente, ¿no? Que su ansiedad está en rechazar el cuerpo, y o sea, genera mucha ansiedad. Otra vez, los trastornos alimentarios, por ejemplo, dentro de mis recursos técnicos terapéuticos, son los pacientes que más complicación he yo tenido, yo, pero finalmente logramos esta confianza de la que hablé al principio, ¿no? Porque claro, otra vez, primero, esto que yo siento, reflejarlo y abrir confianza para ir abordando justo ya la particularidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, recuerdo a una pacienta que
ella estaba completamente segura de que su ansiedad era resultado de un duelo no llevado a cabo, ¿no? mm, Mal llevado, ¿no? Y entonces a mí me llamó mucho justo la atención de, mira, ella ya sabe lo que tiene. Bueno, digo, de su autodiagnóstico, ¿no? y está Ajá, bien, ¿no? Claro, se claro. está buscando el mundo, tu mundo Bendita ansiedad, ¿no? Que te hace como querer resolver. justo, ¿no? Y entonces empezamos a indagar y bueno, pues no, claro que no, el problema era mucho más profundo y tenía que ver con su día a día, no con un duelo del pasado, porque ella juraba que tenía depresión, ¿no? Y claro, puede haber ansiedad con depresión, pero también Ujú, que va primero, si la ansiedad o la depresión. Y si es la ansiedad, pues entonces la depresión es una consecuencia, hay que ir a resolver la ansiedad, que es distinto de la depresión, por supuesto. Y yo al escucharla me daba cuenta que no había depresión, me daba cuenta que no había depresión. Y entonces cada vez que ella me hablaba, yo me enojaba mucho. Yo decía, bueno, ¿por qué me estoy enojando? ¿Por qué me estoy? Y le reflejaba, justo, me estoy enojando, ¿tú cómo vas? Y ella bien, ¿no? Así, no, pues sí, ¿no? Y yo, ¿por qué me enojo? Me costó mucho trabajo llevarla al enojo. Me di cuenta que, nos dimos cuenta que estaba muy enojada con su mamá, ¿no? ujú, Muy, muy, pero claro, fue un trabajo de 2 años. Absolutamente segura de que era por un duelo no mal llevado, ¿no? Y pues no, 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 así tal cual. Entonces, te comparto esto como de una cosa muy particular de cómo me voy dando cuenta que me enojo, y ella no, ¿no? Y bueno, hasta que, pues sí, ya era inevitable, ya habíamos rodeado todo el asunto, hasta que en el centro de todos los asuntos, pues estaba su mamá. Y llegamos inevitablemente a la figura que le producía esta situación ansiosa y fue una revelación. Y por fin, cuando llegamos a esa figura, pues comenzó ella a enojarse, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, Fíjate qué interesante cómo tu estrategia de la sensibilidad, y lo veo como si le prestaras tu cuerpo, ¿no? Para que ella pudiera eventualmente descubrir después de cierto tiempo que lo que tenía era enojo contra su mamá, ¿no? Entonces, esta estrategia tuya de la sensibilidad en tu cuerpo, en lo que está pasando, esta confianza, e irla reportando para que el cliente o el paciente de alguna forma pues vaya viendo si le checa o no le checa, ¿no? Con los reflejos, como tú me dices, los reflejos simples. Entonces, es una estrategia bien importante lo que escucho para el terapeuta, la sensibilidad, y en tu caso, creo que tiene muy buenos resultados, ¿no? La sensibilidad. sí, afortunadamente, digo, pues finalmente uno lleva su entrenamiento, ¿no? Pero claro, el entrenamiento es una cosa y ya practicarlo es justo ya la profesión, ¿no? Y afortunadamente lo que crees es que he agudizado esta manera, ¿no? Y sí, escuchándome, como dices, escuchándome, sintiéndome frente a ese ser y lo que me está queriendo compartir, ¿no? Mm, Y sí, la estrategia hasta este momento me ha dado buen, buen, buen trabajo terapéutico. Eh, Hay quienes son muy resistentes desde el cuerpo porque ella no lo era tanto, ¿eh? Pero sí he mm, tenido más bien quienes no, no. mm, Y, y, y bueno, con esos pacientes he tardado más tiempo, pero también me he dado cuenta que la confianza, porque al darles los reflejos mm, simples, o de hecho ya de pronto ya son elaborados también, ¿no? Porque sí ya se vuelve muy compleja la particularidad, como para solo dar una emoción así de me estoy sintiendo así, tengo que hacer una elaboración, pero la confianza se mantiene en el fondo,
Esto es lo que me doy cuenta y entonces sí se genera una sensación de apoyo gracias a la confianza que se va generando porque pues no quiere ir al cuerpo, a su cuerpo, claro, ¿no? Y entonces yo termino siendo ese receptáculo de esas sensaciones, como bien dices. Y sí, se mantiene debido para hacer otra vez muy gestálticos, el ello de la situación está allí, ¿no? Y entonces la confianza se sigue soportando, sigue teniendo un soporte. Y aunque pues se resistan y repriman ir al cuerpo, pues la confianza genera una sinergia que al menos alivia lo que, lo que en el cuerpo no quieren poner de manera consciente, ¿no? Porque, bueno, o sea, es que te lo juro, ni, ni siquiera me quieren compartir su malestar de la panza, ¿no? Ujú, O ujú. sea, lo minimizan al máximo, aunque suene una contradicción, ¿no? Lo minimizan al máximo. Y eso es, ¿cómo estás hoy? Pues con un poquito de dolor de panza, pero bien, ¿eh? Bien, te quiero hablar de lo siguiente. Luego, luego. No, es de, no te metas allí, ¿no? Y pues yo entiendo, digo, quiere que entre allí, pues que me hable de lo que me quiere hablar, ¿no? Esa es la necesidad del paciente, no la mía. Aunque yo quiera irme a la panza porque sé que ahí es donde está, ¿no? No, así tal cual, te lo juro, son como ese tipo de individuos, pues, no como, son tal cual, muy cognitivos, ¿no? Son muy cognitivos, muy de la cabeza y la solución va a estar en el pensamiento. No puede estar revisando la panza, ahí no. Mm. Te toma cualquier magnesia y ya, ¿no? Seguro, con eso, bueno, eso creo que sería pues mis herramientas, justo, creo las básicas, sentir yo, reflejar y abrir a la confianza. Y de ahí pues ya revisar a cada uno de los pacientes o pacientes. Cuando dices, el tema de la confianza, ¿es confianza en la relación? Es decir, como hacer algo para que entre los dos suceda eso que pueda abrirse, o es confianza en el paciente. En el primer O- momento es esta, sí, la de la situación, el ello de la situación. Y yo confío en que eso dará la confianza necesaria para, pues claro, como es organísmica, yo pienso, ¿no? Esta es una conjetura del terapeuta, que no es nada más mía, es de nosotros, terapeutas gestálticos, porque finalmente es como confía en el self, ¿no? Yo confío que el ello de la situación, al abrir la confianza para el tag, terminará eh, reflejando confianza en ese individuo que llevará a su propio terreno, ¿no? En la situación que esté atravesando y que esa confianza le generará justo esta, pues este movimiento que está esperando, ¿no? Entonces, cada vez que de pronto me encuentro como frente a un paciente, como en alguna situación en la que tengo yo mismo, esta pérdida de confianza, en el sentido de estaré orientando adecuadamente, ¿no? No por ser orientador, sino en el sentido de echar luz al camino, ¿no? Eh, y vuelvo a mi confianza otra vez también, yo terapeuta, ¿no? A ver, hay que confiar, porque justo es lo que estoy, o lo que me gustaría mucho que construyéramos, paciente y yo, y entonces confiar en el proceso, confiar en el self, ¿no? Mm, Me lo planteo como paradoja de nuestra psicoterapia. mm, Eso. mm. Y fíjate, justo se relaciona esta pregunta con lo que ya me has respondido, ¿no? Durante el proceso terapéutico, ¿cómo manejas las manifestaciones clínicas del TAC? Pero sobre todo lo que me interesaría preguntarte es,
¿de qué manera incorporas tus experimentos o las intervenciones en la sesión? Porque a Ujú. veces la resistencia, que no están en el cuerpo, que están en la cabeza, ¿cómo es que las incorporas en la sesión terapéutica? Allí sí es con la respiración, fíjate, ¿no? Ok. Eh, claro, para disminuir el futurismo tan complicado, pues la herramienta es regresar al presente, ¿no? En TAG, porque sí creo que de pronto en duelo o depresión es regresar al presente, pero desde el pasado. Ujú. Eh, Quisiera aquí hacer un pie de página, una acotación que, fíjate que yo no, algo que te puse, por ejemplo, en el correo, es que hay una especie de sinergia terapéutica y a mí no me llegan pacientes depresivos, ¿eh? No me llegan nadie con depresión. Me llegan personas con duelos y les acompaño en el proceso de duelo para poder cerrar el duelo y llevarlo a un lugar creativo. Pero no me llegan personas, pacientes con depresión diagnosticada. En cambio, sí me llegan bastantes personas con TAG. Claro, por alguna razón tengo esta habilidad desarrollada. Entonces, yo intuyo lo que acabo de decir de que regresar al presente al paciente del pasado, pues sería lo depresivo, pero no sabría abordarlo. Solo es una intuición ahora mismo, ¿no? Que aunque pueda yo aplicar las mismas estrategias que con el TAG, pues los fines tienen que ser distintos y entonces tendrá que haber una peculiaridad. Pero hasta este momento no he tenido un paciente con depresión diagnosticada. Mm. Y Fíjate, con esto que... Perdóname, no, dime. bueno, solo para terminar la acotación, es que no quiere decir que los pacientes con TAG o TLP no tengan depresión, pero eso es una consecuencia del trastorno base, ¿no? Y que claro, la depresión irá disminuyendo o irá mejorando la sensación si vamos al trastorno base, pero no llegan depresión y que yo note ansiedad, no, llega la ansiedad y yo noto depresión, ¿no? Pero Ujú, no ujú, atiendo lo depresivo porque tengo esta confianza de que yendo a la ansiedad, lo depresivo irá subsanándose. Entonces, quería hacer esta acotación. Ahora sí, perdón que te interrumpa. No, no, al contrario, yo te interrumpí. Fíjate que con esto que me estás diciendo es súper interesante porque pareciera que la ansiedad, los trastornos alimenticios, ¿no? Los que a veces atiendes, o como les dices tú, alimenticios, Ajá, o alimenta. alimentarios, no estaba seguro de de la palabra que estás utilizando, por eso quise confirmarla, pero bueno, ansiedad, el TAG, los trastornos alimentarios y quizá la depresión tienen comorbilidades, o sea, es decir, parece que comparten ciertas características que al final no sabemos si fue depresión o si en realidad la base está siendo el TAG, ¿no? O la ansiedad. Entonces, con lo que estoy escuchando de ti, con toda la experiencia que tienes en el manejo de esto, pareciera que hay comorbilidades entre ellos, ¿no? Entre esos trastornos. Mm, Y sí las hay. Eh, Otra vez, yo no me ha llegado el paciente depresivo, ¿eh? Pues, de verdad, por ejemplo, ahorita regreso a la pregunta que me hiciste de cómo abordo. Hace tiempo en el instituto se acercó, trajeron a ay, de psicocorporal, se me acaba de ir el nombre, Kepner, Joseph Kepner. Y Joseph Kepner, su trabajo está en el cuerpo, o sea, habrá mm, mucho corporal, somatización, movimiento de la acción, desde el campo depresivo. Y me llamó mucho la atención porque justo Kepner, en la conferencia me gustó mucho cuando dijo, es que en Gestalt
nosotros terapeutas no tendríamos que querer sacar al paciente de su estado depresivo, ¿no? Sino más bien acompañar al paciente hacia su estado depresivo para ver qué está ocurriéndole allí en ese lugar. Eh, y entonces empezó a dar una serie de características de un tipo de paciente que pues llega a consultorio, está callado, encorvado, con los ojos, pues sí, así de lagrimita, ¿no? Y que todo está bien, y hasta sonríe, ¿no? Pero claro, es una sonrisa extraña. Así lo describía Joseph Kepler. Y terminó rematando y dice, y bueno, lo sé porque yo soy paciente depresivo. Y yo dije, ¡ah! Luego me hizo mucho match cuando dije, yo soy paciente ansioso. Claro. Bueno, a mi consultorio no llegan pacientes con esas características. No llegan. Eh, y no quiere decir que no las presenten, pero sobresale este hilo que amarra todo, que te digo que es la fantasía catastrófica, ¿no? Dicho de diversas maneras, ese hilo va agarrándolo todo y sobresale. Es como, yo digo hilo, perdón, pero creo que realmente es un cordón enorme de esos de buque, ¿no? Que agarran todo. Sí, es muy fuerte y es difícil también ese hilo, ¿no? Creo, no lo sé, ahorita se me ocurre que en programación neurolingüística, ¿no? Y conductismo creo que es sobre lo que van, porque sí, es una característica poderosísima en el paciente que presenta TAG. Entonces, pues no me han llegado, sí hay comorbilidad con la depresión, eh, con traumas también, ¿no? Cuando la ansiedad se combina con algún episodio traumático, bueno, Mm, el terremoto del 17, ¿no? ¿Qué te ujú. cuento? O sea, me llegaron pacientes, los que ya tenía, llegaron otros tantos con, es que no puedo con esto, ¿no? Y la pandemia, bueno, arrasó con todo, ¿eh? Y sigue habiendo secuelas de eso, porque aquí sí podría yo decir que hay una cosa interesante que valdría la pena que más bien los psicólogos clínicos la investigaran, porque no es exactamente una comorbilidad, o sea, de verdad son dos padecimientos que corren simultáneamente en la experiencia del ser, que uno es la ansiedad que ya venía y otro es el trauma, y corren paralelos y nos hacen estragos en la vida. Porque claro, comorbilidad es una situación que tiene emparejada, bueno, no emparejada, sino que van acumulando cositas, ¿no? Pero no, el trauma y la ansiedad, cuando se revuelven y se hacen uno, es súper complicadísimo. Entonces, bueno, no me han llegado con otras, no me han llegado, perdón, diagnosticados, porque sabemos que nosotros terapeutas no podemos diagnosticar, pero sí llegan con diagnóstico de psiquiatría y no han llegado el depresivo, ¿no? Y aunque no lleguen con diagnóstico y simplemente su propia orientación de que quieren sentir ayuda, más bien sentir, no, van buscando ayuda, pero no alcanzo yo a ver esas características clínicas, manifestaciones, expresiones de la depresión propiamente, ¿no? Siempre veo este cordón enorme que le llamo fantasía catastrófica. Mm, mm, Como de pronto en los experimentos, como lo abordo desde la respiración, te decía, ¿no? Entonces, todo mm, esto, claro, no sé, intuyo que en la depresión sería así, pero en la ansiedad, o más bien no, pero a mí en la ansiedad me funciona detener al paciente casi siempre ya que logré establecer confianza, porque no es en la primera sesión, ¿eh? Sí,
ni en la segunda ni en la tercera. O sea, si llega para que yo logremos construir confianza terapéutica de la situación, pues sí me tardo como 2 meses más o menos, ¿no? De ir dando reflejos, escuchando y reflejando. Y ya después me atrevo a hacer los experimentos que van en la respiración. O sea, literal tengo que detener al paciente, ya me atrevo, porque si no lo detengo, se sigue y jamás lo detuve. Mm. Sí tengo que pedirle que se detenga. Y generalmente es cuando alcanzo a sentir esto que yo estoy sintiendo, por ejemplo, de pronto me estoy enojando, ¿tú qué sientes? No, nada, ¿no? Bueno, cuando alcanzo a darme cuenta que se asoma el enojo, le digo, detente allí. ¿Qué te está pasando? A ver, respira, donde lo sientes en tu cuerpo, y ya es en la panza, ¿no? Respira y deja que se mueva. A ver, a ver qué expresas con eso que se está moviendo. Y las primeras veces sí resulta bastante incómodo para el paciente. No entiende por qué lo hago. O sea, sabe que lo tiene que hacer, pero es casi, casi como eso, como un, ay, pues me lo está pidiendo, pues a ver, ¿no? Las primeras veces, ¿no? Y otra vez confío en que, claro, en ese momento no lo va a entender, pero llegará un punto en el que le he pedido tanto que es el propio cuerpo que ese paciente es, se permitirá por fin, ¿no? Y sí, llega a ocurrir y justo brota el enojo. También en los primeros momentos que sí puede expresarse ya el enojo, primero es muy tímido el enojo y paulatinamente, sesión tras sesión, el enojo va agarrando su propio camino. Tengo que ponerlo como en términos abstractos, pues, porque es difícil explicarlo, ¿no? Porque no es que el enojo cobre vida, es el paciente permitiéndose expresar su enojo paulatinamente, pero sí hay una cosa interesante que de pronto la emoción misma se amplifica y va tomando esa forma que necesita para ser expresada, ¿no? Mm. Ya llega un punto en el que sí, ya es una verdadera furia o hay que romper cosas y el experimento pues ya aumenta, ¿no? Tengo hojas de papel para romperlas de inmediato. O pegar, y entonces, pues claro, tengo cojines, ¿no? Pensando en el enojo, pero no es la única emoción. También, ahorita porque puse el ejemplo de esta paciente, ¿no? Pero eh, hay pacientes con mucha tristeza que no es depresión en ansiedad. Eso también es interesante. No es depresión, es mucha tristeza que se siente como depresión, pero no es depresión. El término clínico psiquiátrico sería distimia, por ejemplo, pero no alcanza a ser esta depresión profunda. Y tampoco sé si sea distimia porque no hay un diagnóstico de distimia allí, pero sí me doy cuenta que hay mucha tristeza que está generando ansiedad, ¿no? O no sé qué fue primero, pero ahí está la ansiedad conociéndose, ¿no? Entonces pongo el ejemplo del enojo, pero también la tristeza, también se me fue la otra emoción, el miedo. El miedo es como demoledor, el miedo es demoledor, o sea, la fantasía catastrófica, yo la nombro y como concepto, sí, claro, no, bueno, pero es que allí atrás hay un miedo que arrasa con todo, es como un huracán el miedo. Me da miedo decírtelo. Pues, se siente, pues, ¿no? El miedo es demoledor. Y fíjate, muy extraño, pero sí, sí me ha tocado la ansiedad eufórica. Mm. Sí la he atestiguado y generalmente tiene que ver con adicciones, efectivamente, ¿no? Que están reprimiendo una tristeza o un, o un enojo allí.
pero finalmente lo que se está manifestando ansiosamente es la euforia, ¿no? La alegría desbordada, el ponches, ponches a todo lo que da y sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Y también me ha tocado la ansiedad de orden sexual, ¿no? Mm. Que, que hay una adicción al sexo, al placer sexual. Cuando me topé con estos pacientes, es muy peculiar porque saben que tienen algo, ¿no? Saben que tienen algo, pero no saben qué es. Y claro, no está, otra vez, es una paradoja, pero no está puesto en el cuerpo. No es la sexualidad, no es el coito, no es el orgasmo, cuando sí es. Y que tiene una implicación moral con todo su entorno. Entonces, como para, te comento esto de los experimentos, para no encasillar a la ansiedad como con un tipo de sentimientos específicos. Sí hay una propensión generalizada hacia el enojo, el miedo, ¿no? La tristeza por allí, pero también está en la alegría, ¿no? Y ahí sí no la he topado en el amor. En el amor no, pues no, ahí no hay ansiedad. No hay, ahí no hay ansiedad, en el amor no hay ansiedad, ¿no? Pero en la alegría sí. Y pareciera algo extraño, pero no, es interesante ver ese fenómeno porque sí, me lo he topado, yo no lo concebía hasta que llegó, ¿no? O sea, yo tenía este prejuicio terapéutico de restringir la ansiedad a estas tres emociones de difícil manejo, miedo, en primera enojo, luego tristeza y después miedo, ¿no? Pero no, sí, también está en la alegría, también presenta ansiedad la alegría y es complicada porque es la que es justo la que no tiene como relaciones como, ¿cómo? ¿En serio? Pero sí hay. Me está resultando muy interesante toda tu experiencia y cómo me la estás compartiendo. Y vaya, a lo mejor las preguntas van a ser un poco reiterativas, pero lo que no quiero es que se me vaya absolutamente nada de todo eso que estás compartiendo, porque es un enriquecimiento, no solo para mí, sino para lo que se va a ver reflejado en el texto, ¿no? Entonces, de alguna forma pueden sonar reiterativas mis preguntas, pero esperemos que podamos ir como hilvanando, ¿no? Todo lo que está surgiendo. Pero bueno, desde tu experiencia, ¿qué estrategias han demostrado ser más efectivas en el manejo de las manifestaciones? Eh, regresar al aquí y a la ahora constantemente. Ok. Esa es como la estrategia madre, diría yo. Pero no regresar aquí. Este concepto es difícil. En todos lados, todas las perspectivas terapéuticas, la que quieras, ¿no? Y religiosas también, o sea, el budismo, no sé, al exponer el concepto del aquí y el ahora, eh, queda muy en el concepto. La experiencia del aquí y el ahora es bastante más compleja que un concepto. Entonces, cuando yo digo ahora mismo la estrategia madre en el sentido de, claro, regresar aquí y el ahora, pues claro, ¿no? Estás aquí y ahora. Es mucho más complejo que decirlo, ponerlo en práctica en consultorio, ¿no? Porque además, generalmente por nuestra cultura New Age, ¿no? Eh, este concepto está como en todos lados, como a cada rato, ¿no? Vive tu presente. Ay, eso es bastante peculiar, ¿no? Y además de que se llega, el paciente generalmente llega con este prejuicio de vive tu presente y desde ahí no lo quiere tomar, o sea, ese concepto no está funcionando. Y claro, es que como concepto o como cliché, pues no va a funcionar.
Como concepto igual y sí, pues, pero nos funciona a nosotros a nivel teórico, a nosotros los que usamos esa herramienta, ¿no? Pero el paciente trae un cliché, un prejuicio. Si es budista, a lo mejor como que quiere lograrlo, quiere entenderlo, pero claro, es budista desde el New Age, ¿no? Eh, bueno, digo estrategia madre, pero no quisiera que quedara en un concepto. Es bien difícil aterrizarlo porque cuando lo traemos a la verbalización, justo el aquí y el ahora se esfuma, ¿no? Y se vuelve parte de la charla, ¿no? Entonces por eso es complicado, pero sí es una estrategia y es una estrategia súper efectiva. Una vez que nosotros terapeutas, yo creo esto, ¿no? No lo sé, en el sentido de que son pocos terapeutas con los que he compartido esta posibilidad de la conciencia de la hora. Y ahí ya ya cuando hablamos de la conciencia de la aquí y la hora, comienza a dejar de ser un concepto para irlo compartiendo en el momento. Entonces son pocos los colegas terapeutas con los que tengo esta charla, ¿no? Y tal cual charla, ¿no? Que ojalá después la tengamos tú y yo, porque ahora es una entrevista y solo te estoy dando mi perspectiva. Pero no, más bien en la charla justo es donde la sensación, concepto, sensibilización del aquí y la ahora comienza a tener una sensación diferente, que no solo en el pensamiento. Cuando esto lo acompañamos de la respiración, se potencializa enormemente, ¿no? Actualmente, de unos años para acá, pues está el mindfulness como a todo lo que da. Y sí, sí, yo confío en que funciona. Yo no confío en el sentido de que lo veo y digo, claro, está funcionando, ¿no? Pero yo no practico mindfulness. No es la única herramienta para regular y tomar conciencia de la respiración. La meditación, el yoga. Yo particularmente tengo un trabajo en bioenergética, por ejemplo, ¿no? Y sigo el trabajo psicocorporal de Kepner. Lo sigo desde sus conceptos porque cotejan, al cotejarlos más bien yo, emparejan con mi propio expertise, porque además, pues soy artista escénico, ¿no? Entonces, esto me ha facultado para trabajar el cuerpo desde siempre, desde que tenía yo 8 años, me he movido con este cuerpo que soy, ¿no? Como todos, pero quiero decir de manera consciente para hacer un arte. Entonces, cuando comienzo a trabajar con bioenergética, esto que yo ya hacía toma consistencia. Luego estudio Gestalt y esta consistencia toma además repercusiones hacia la expresión, hacia afuera, ¿no? Para compartir. Y pues me cae el 20 después de estudiar Gestalt, que el aquí y el ahora es un concepto muy complicado que se vive desde el cuerpo. No hay manera de vivirlo desde otro lugar, como cualquier otra cosa, pero es que justo ese concepto aterrizado en la carne, por eso dije al principio, es un concepto que se encarna, si no, no, aterrizado en la carne genera unas cosas bien bonitas, ¿no? Eh, y entonces la estrategia que yo dije ahorita, ¿no? Como por ponerle un nombre apoteótico, estrategia madre. Eh, Darle al paciente esta herramienta en un primer momento es bien difícil, por lo que dije, de que es un cliché para él, ¿no? Para ella. Pero lo voy realizando, pues también otra vez, dando soporte a la confianza. Respira, vamos a regular tu respiración. Vamos a hacer que tu respiración sea más organísmica. No digo este concepto, pero me refiero, les digo, más natural, ¿no? Eh, Vamos a hacer que tu respiración caiga en tu pelvis para que hagas tierra, ¿no? Entonces, de allí la estrategia pues se vuelve
del momento, ¿no? Así es como yo intento compartir la sensación del presente en consultorio. Y tal cual es, siente el piso, siente tu pelvis, la gravidez de tu cuerpo y empieza a tocar la tela de tu ropa, date cuenta que está oliendo en este momento, ¿no? Y lo que vaya ocurriendo, o sea, si de pronto pasó el del pan, ¿no? Que luego se escucha el del pan, pon atención al del pan, al sonido, ¿no? Y en el mejor de los casos, cuando pues se escuchan los pajaritos de los árboles que rodean mi consultorio, es cuando más efectivo se vuelve porque justo trae una sensación de calma, ¿no? Y es que, claro, lo que los pacientes con ansiedad pedimos a gritos es la calma. Lo pedimos a gritos todo el tiempo, la calma. Queremos calma, ¿no? Lo que tú dijiste al principio, pues es que hay una proyección del caos, claro, es que, claro, adentro hay un caos, todo está revuelto por un montón de situaciones y emociones. Constantemente estamos pidiendo la calma. Entonces, regresar al aquí y a la hora, al presente, no como un concepto dado, sino como un ejercicio activo, sensible del cuerpo, es la estrategia madre, ¿no? Bueno, digo estrategia madre porque, claro, después hay que ir trayendo todas esas cositas que están fuera, ¿no? Poco a poco. La relación con los padres, la relación con los hermanos, la relación con la comida, la relación con el dinero. Bueno, esa es una de las relaciones más caóticas de este mundo actual. Amarra toda, o sea, este cordón del que hablé, además trae como monedas, ¿no? Billetes, es una cosa horrible. Entonces hay que ir trayendo, pero claro, ahí ya particularizo esta estrategia madre para ir trayendo la relación al presente, esa relación que ese individuo está teniendo. Y ya tiene que ver con, en el caso que te di al principio, pues con la madre, ¿no? En el sentido justo de, bueno, date cuenta que te está haciendo enojar hoy de ella, con ella, y vamos viendo tus alternativas hoy, ¿no? Porque también esa es otra cosa súper, no diría clínica, porque también está en todos lados, pero sí me dice así como es una cerecita de, mira, el otro tiene que cambiar. Entonces, pues no, regresar al presente también es ver mis posibilidades, las mías, ¿no? Entonces ya las estrategias se van diversificando, tengo que atender la peculiaridad, la particularidad de ese individuo, de esa persona, y respetar sobre todo sus límites en cuanto a lo que necesita, quiere y puede hacer, porque muchas veces hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? O sea, este caso particular, por ejemplo, ella no puede terminar la relación con su mamá, no puede salir de su casa, no puede correr a su mamá. La relación está anclada a ellas mismas. Y ahí hay una especie, había, eh, justo, nota al pie, esta mujer termina el proceso terapéutico porque su madre se lo exigió, ¿no? Así, porque claro, pues empezó a trabajar el enojo con la madre ya en terapia, y entonces ve tú a saber qué tantas cosas pasaban realmente, ¿no? Porque claro, al consultorio, tú sabes, llega solamente un 5% si acaso, que claro es la muestra de todo eso. En fin, hay cosas que no puede hacer el paciente, como destruir la relación. Y no sé si vale la pena, yo dije ahora por dependencia, en el sentido de ella,
Pero hay relaciones que no están en la dependencia, están en una cosa más bien amorosa o en un prejuicio. eh, y en algún punto, en esta misma relación de ella con su madre, sí la vi, su relación también tenía amor, pues, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo la estrategia se tiene que particularizar. Yo, terapeuta, no puedo increpar, no debo, no debemos, pues, a que destruya a la figura de la madre. Desde nuestra teoría Gestalt, pues, ¿no? Otras teorías, pues yo no sé si increpan o invitan, no sé. Allá ellos y ellas, los que son así, o les gusta eso. Pero desde esta ética nuestra humanista, pues no podemos, no debemos, y yo no lo hice, que ella destruyera la relación con su madre, ni siquiera por dependencia o no, sino porque además de todo ese enojo, también había amor. mm, Y sería muy injusto para ambas, ¿no? mm, Hasta que no apareciera de pronto esa posibilidad, pero no por mí o porque yo la viera, sino porque la paciente la nombrara, entonces podría yo haberla explorado, pero nunca apareció indicio de que eso no le era posible. No estaba en su horizonte ontológico existencial, ¿no? Entonces ya, vamos a ver las alternativas, porque esa no es, aunque yo terapeuta la vea, esa no es alternativa. No está en lo que puede hacer este ser humano. Y ya, pues, ¿no? Entonces sí, las estrategias tienen que ser literal, ¿cómo se dice? A modo, la camisa tiene que ser ujú, hecha a la percha, ¿no? ujú. Y ya, ¿no? Por eso creo que, no creo yo, más bien lo que digo es, mi estrategia es el aquí y el ahora, desde esta encarnación de Mm, esa posibilidad cognitiva que se haga carne. mm. Fíjate, con todo esto que me has dado y con todo este conocimiento que me compartes, que es muy rico, quisiera preguntarte algo que nos compete a los terapeutas. Y me refiero a qué formación académica o experiencia profesional consideras esencial para abordar eficazmente las manifestaciones clínicas del TAG. Creo que hay varias. Cuando, por eso te decía que yo no tenía problema en ser muestra, ¿eh? Cuando a mí me dio el primer ataque de pánico que tuve, que el ataque de pánico ya es como, se salió de control esto, ¿no? O sea, si de por sí hay una ansiedad por controlarlo todo, justo el ataque de pánico ya es saltarse la barda. Y afortunadamente sobreviví, ¿no? O sea, sí podemos, yo sí me atrevo a decir que soy sobreviviente de un ataque de pánico y que hay otros sobrevivientes como yo que no han puesto, porque yo sí lo intento constantemente, no han puesto su experiencia fuera. Pero sí hay seres humanos que no sobreviven a su primer ataque de pánico o al segundo, ¿no? Y vale la pena decir que son los que se arrojan al vacío en un ataque de verdadero y real pánico, donde el futuro, la fantasía esta descomunal que hablé al mero principio, simplemente devoró todo. Es la retroflexión más aberrante, ¿no? Y cuando lo digo me voy conmoviendo porque es aberrante que una fantasía se disloque de tal manera que arroje al vacío a un ser humano y pierda la vida, porque no es un asunto, ahí sí ya no es la fantasía, es la realidad de ese ser vivo que se avienta porque fue devorado. Pero bueno, esa ya es otra experiencia, que es la experiencia del suicida, ¿no? Que también esos casos no me han llegado todavía.
o sea, el sobreviviente al suicidio, que generalmente son los familiares, claro, generalmente no, pero en fin, para no entrar hasta allá, que también es otro temota. Bueno, cuando a mí me dio mi primer ataque de pánico, que ha sido el único, de hecho, hasta este momento, eh, me puse mucho en justo todo el trastorno ansioso a tomar en cuenta qué estaba yo necesitando, ¿no? Y creo que desde allí comenzó mi habilidad para reconocer el cuerpo justo en este tipo de sintomatologías. Una de las características clínicas del trastorno más reportadas por la literatura psiquiátrica, pues es la despersonalización, ¿no? Y la desrealización como grandes, eso, síntomas de la ansiedad. Yo sufrí las dos y es asquerosamente horrible, ¿no? O sea, cuando dicen es que es muy feo, no, no, hay que decirlo como es asquerosa, abrumadora y espantosamente aterrador. Atravesar una despersonalización y atravesar una desrealización. Y cuando se atraviesan juntas, ay, no, 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 no. No sé si tú hayas pasado por allí, ojalá que no, toca madera, pero quienes escuchen o lean esto sabrán de lo que estoy hablando cuando lo digo. Bueno, y hay de pronto una peculiaridad también que se puede volver bastante fea. Cuando yo leo en los manuales o en los artículos científicos de psiquiatría que es una sensación desagradable, me río, pero bueno, ahorita me río, pero cuando la leo me genera un resentimiento porque, claro, me estoy dando cuenta de la aberración de la ciencia moderna, ¿no? Cómo se desvincula sensiblemente de que, bueno, ya hay otros, se están generando parámetros para justo evitar una sensación desagradable, ¿no? El comentario. Eh, la peculiaridad que quería decir es que se pone más difícil cuando además la despersonalización es crónica. Y, y justo esa fue la que me dio a mí. Después del ataque de pánico, tuve una despersonalización crónica que me duró alrededor de 3 meses, ¿no? Y es terrible porque genera más ansiedad, que genera más despersonalización, ¿no? O sea, se vuelve un círculo vicioso que es bien complicado poder romper. Todo está en el cuerpo. Y justo digo todo porque no hay nada fuera del cuerpo, además. Nada que me implique, quiero decir, que me competa, porque sí hay cosas que me implican afuera, pero como le digo a mis alumnos, ¿no? La verdad está acá adentro. Búscala acá adentro. A eso me refiero. Empecé yo por esto de qué disciplinas habría que poner enfrente, pues justo comencé a buscarlas, ¿no? Y yo cada vez que sufría una crisis de despersonalización, eh, es bien complicado, pero volví a respirar y yo iba a mi centro, que es la pelvis, ¿no? Justo arriba en el pubis, ahí es donde está nuestro centro. Y bueno, podría irme a teorías budistas y religiones o parámetros de otra índole, pero más bien, pues ni modo, me tocó la ciencia occidental y entonces, pues ahí está nuestro centro gravitacional, ¿no? En el pubis. Ahí yo iba, respiraba y me daba cuenta que la sensación de despersonalización es un estado transitorio. Y me di cuenta también que
para mí era importante reintegrar, porque esta cosa de verme desde afuera, que es muy compleja y fea, aterradora, había que reintegrarme a mi centro. Y entonces dije, claro, es que en lugar de parar mi actividad escénica, tengo que continuarla con conciencia de reintegración. Y bueno, lo que hice, pues que cuando digo actividad escénica, me refiero a que soy actor y bailarín, ¿no? Y entonces me fui a hacer mis clases, porque yo paré todo, dejé de hacer clases de todo y dejé de respirar. Entonces me obligué, literal, en esta, es que suena feo obligar, pero porque suena como ansioso también. Déjalo, reformulo. Hice caso a mi impulso organísmico. Eso. mm, mm, Me hice caso. Tomé confianza de mí, o sea, mi propia confianza de lo que me estaba diciendo, que tenía las crisis, iba a mi centro, respiraba. Es horrible la sensación de no ser. Y entonces me decía, reintégrate, reintégrate. Me lo decía a mí mismo, reintégrome. Y no podía. Dije, bueno, ¿qué hago? Pues moverme. Y regresé, hice caso de mi impulso y regresé a mis clases de ballet y de jazz, ¿no? Y pues sí, de pronto yo ya estaba otra vez bailando. Justo en la danza, en la clase, la fantasía de la catastrófica, que en el caso de las despersonalizaciones me estoy volviendo loco, no tenía espacio, ¿no? Simplemente no llegaba. Durante la danza, cuando paraba para tomar agua o así, llegaba, ¿no? Pero mm, entonces, otra vez, a reintegrar desde el movimiento. Seguí con mis ejercicios de actuación también. Y entonces cuando me di cuenta que, claro, me estaba reprimiendo y que pues tenía que abrirme también, entonces incluso también regresé al trabajo terapéutico, Re- porque sí suspendí por un mes más o menos, pero volví a abrir y dije ya. Y entonces después, claro, después de esto, de estas dos disciplinas que te digo, bailar y actuar, me di cuenta que me funcionaron y entonces pensé, para la despersonalización, pues bailar y actuar, es decir, ir al cuerpo y sentir el sentimiento, ¿no? En el caso de la actuación, tener clara esta fuerza motriz que impulsa. Y, y pensé, ¿y qué se hace con la desrealización? Porque yo no había, sí atravesé desrealización, pero justo esa sensación se fue, desapareció. Una vez o dos después la volví a tener, pero ya no tan intensa. Es que en el ataque de pánico se derretían las cosas. Todo lo que estaba a mi alrededor de verdad se volvía agua. mm. Y era una cosa desquiciante, de verdad. Es una sensación abominable. Pero ya no regresó a esa sensación. Que persistió fue la despersonalización. Bueno, de todas maneras pensé, bueno, ¿qué se hace con la despersonalización? Digo, la desrealización. Bueno, pues lo que se me ocurrió, aunque yo ya no tenía la sintomatología esa, pensé, a ver, si lo que se desvanece es el entorno, pues hay que construirlo, ¿no? Y me fui a las manos. Y entonces empecé a hacer muñecos de plastilina, así, lo que saliera, ¿no? Empecé a darles forma. Y se volvió también una terapia, ¿no?
Entonces dije, claro, para la realización, la escultura, el vestido, tejer, bordar, pintar, o sea, todo esto plástico que se le dé forma. Y comencé a explorar otras disciplinas, pero ya no, en las primeras dos pues son mis disciplinas, las conozco muy bien y sé explorarlas bien, ¿no? En las otras me adentré más bien como aficionado y, y ya, ¿no? O sea, cuando comencé a combinar, hacer figuras de plastilina o migajón con música, bueno, ya, ¿no? O sea, cuando digo ya es justo otra vez el aquí y el ahora traído desde otras estrategias disciplinares, ¿no? O sea, que implican otras disciplinas. Eh, yo escogí modelar, pero por supuesto se me ocurrió, claro, es que entonces dibujar, hacer mandalas, coser, bordar, seguramente tiene también esta posibilidad de reconstruir, reponer, restablecer la desrealización, ¿no? O eso que se dislocó. Eh, y infalible, esto creo que sí es como otra vez, no es una disciplina, pero es que eso es lo que está al alcance de todo mundo. Caminar, caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, ¿no? Sin nada más que caminar. Esa es la gran recomendación, porque sé que está al alcance de todos, todo ser humano. Bueno, no todo ser humano, porque habrá quien no pueda caminar, pero puede pasear, ¿no? Habrá quien pueda pasear. Yo me refiero a eso con caminar. Yo puedo caminar y caminé y caminé y sigo caminando. Y y al caminar, si de pronto hay despersonalización, pues ir respirando y, y más que querer controlar eso que está fuera de las manos, es más bien la estrategia es filosofar, o sea, tal cual, ¿no? En el amor, en la pareja, en los amigos, filosofar en el amor. Eso sí, justo es lo que les digo a los pacientes. Si empiezas a filosofar, lo que tú entiendas por filosofar, la papaya cósmica, lo que quieras, y empiezas a filosofar sobre la muerte, tache, ¿no? Si empiezas a filosofar sobre, ay, no sé, Saturno tiene marcianos y van a venir, tache, ¿no? Filosofar sobre el amor. Y por supuesto el amor te va a llevar a la muerte y el amor te va a llevar, porque el amor abarca todo o mucho de la vida, pero regresa otra vez al amor, ¿no? Literal, así, en esta sensación de amor, ternura, afecto, abrazo, apapachos, caricias, todo esto, romanticismo, que genera lo rosa, lo cursi, lo pasteloso, allí en eso filosofa, caminando, ¿no? Camina y camina y camina y filosofa con eso. Incluso también recomiendo en estas estrategias, eh, por ejemplo, con esta paciente, camina con el amor de tu mamá, o sea, y caminar donde sea, porque ella me decía, ay, es que ¿a dónde voy? No, ve al tianguis, o sea, ve al tianguis y justo ese entorno de colores y gritos y ruidos y te va a impedir una de dos, o te impide que sientas o te impide la fantasía catastrófica, ¿no? Vamos por el impedimento de la fantasía y vamos más por lo que sientas. Entonces pon atención a los ruidos y cuando empieces a pensar, piensa en el amor de tu mamá, aunque, o sea, es que es como el enojo de pronto es tanto, es que parece inconmensurable, ¿no? Y es de, no, seguramente hay un detalle por allí que tiene que ver con el amor
con la relación amorosa que sí existe, y entonces filosofa sobre eso. Y eso te va a llevar al enojo y entonces otra vez regresa al amor. Como ejercicio, nada más, no te obligues a nada, sigue un impulso amoroso. Entonces, sí, las artes, indudablemente, en el sentido de herramienta expresiva, porque otra vez yo conozco las dos primeras, pero justo cuando me di cuenta que yo ya estaba en un asunto de eh, tengo que hacerlo mejor, ya estaba otra vez, ¿no? Dije, no, esta es mi disciplina y sí, claro, tengo que hacerlo mejor, pero en este momento estoy en el momento terapéutico, entonces no tengo que hacer nada bien, solo y reintegrar. Entonces, todas las artes como medios de expresión van a ser estrategias para ayudar. Por supuesto, los deportes, yo no hago deportes así específicamente como de disciplina, pero por supuesto que van a ayudar. Hay pacientes que han llegado que sí, ya nadan de sí y les digo, bueno, sí, ve a nadar, pero no a nadar en el entrenamiento, ve a nadar, a flotar. Siente el agua y flota, ¿no? Tú que te metes al agua, siente, flota en el agua, flota, 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 más que la natación, ¿no? Por ejemplo, que no se vaya exactamente a eso disciplinar porque ya tiene otra connotación y necesitamos la herramienta más bien para eh, amplificar la experiencia sensible y que ayude a dar eso que está siendo de difícil manejo. Y si no hay nada, ni arte, ni ciencia, ni filosofía, no hay nada, caminar, caminar y caminar y caminar y ya. Fíjate, me encanta lo que me dices porque es parte de la estrategia. Y la pregunta, estamos justo a la mitad de la entrevista, ¿no? Y además ya se acabó tu tiempo. Quiero cuidar tu tiempo porque tienes cosas que hacer. Y si quieres, nos programamos, no sé si te acomoda la próxima semana. A la misma hora. Misma hora, perfecto. Entonces, la pregunta está encaminada a qué formación académica y experiencia profesional crees que debemos de tener los terapeutas Gestalt para tratar las manifestaciones clínicas del TAC, porque me encanta lo que me has compartido hasta ahorita, que es como desde tu experiencia todo lo que funciona en el consultorio, ¿no? Como en esa sesión y en el self, ¿no? De que sostiene al paciente y en la confianza y demás. Solo la pregunta está un poco encaminada como, ¿qué formación académica debemos de tener los terapeutas Gestalt, ¿no? Para abordar el TAG. Entonces, ¿te parece si detenemos la entrevista y retomamos la siguiente semana en el mismo horario, ya con esta pregunta? Y espero que podamos terminar porque está increíble y de verdad que, o sea, quisiera que no dejaras de hablar y quisiera anotar todo y seguramente lo voy a anotar todo, pero está increíble y está muy interesante todo lo que me estás diciendo y además que estás poniendo tu experiencia personal dentro de, bueno, es todavía muchísimo más enriquecedor, solo que eh, es interesante qué formación tenemos, ¿no? Los terapeutas gestalt. Ujú. ¿Te parece si nos vemos la siguiente semana entonces? Sale, sí. Que voy Me- a estar ansioso, ya quiero que llegue la No, no, para camina, continuar. camina, Juan Carlos, camina. Caminaré, respiraré, entonces. Pero bueno, ansioso me refiero a con mucha excitación Sí, por lo así, que viene. a eso Exacto, le he llamado yo ansiedad creativa, justo, ¿no? exactamente. Que sí, Entonces, es la excitación, efectivamente. sobre todo seguir escuchándote es lo que me interesa. Y entonces te veo el próximo martes. Sale, ¿Va? va, va. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por abrirme el espacio también para compartir esto. Gracias. Éxito. Gracias, igual. Cuídate. Chao. Bye. Gracias. Chao.